¿Qué le parece si abre su Biblia en el Evangelio de San Juan, capítulo 8, del 30 en adelante? Yo la voy a leer en una versión que es Reina Valera contemporánea. Voy a dejarla 1960, pero solo por hoy. San Juan 8, del 30 en adelante. ¿Lo leemos todos en el nombre de Jesús? Hola. Tome asiento, póngase cómodo. ¿Lo leemos? Perdón. Me salté algo. Este es error mío. Lo vamos a hacer al final. ¿Está? Dice, al hablar Él estas cosas, Él es Jesús. Muchos creyeron en Él. Qué bueno, ¿no? Al hablar Jesús estas cosas, muchos creyeron en Él. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad los hará libres. Le respondieron estos que creyeron en Él, estos muchos que creyeron en Él, le respondieron: descendientes de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú que van a ser libres? Jesús les respondió: de cierto os digo que todo aquel que practica el pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os liberta, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham. Sin embargo, intentáis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto, estando junto al Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído junto a vuestro padre. Respondieron y le dijeron: nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: si fueras hijos de Abraham, las obras de Abraham harían. Parece un trabalengua, ¿no? Si fueras hijos de Abraham, las obras de Abraham harías. Pero ahora intentáis matarme a mí, que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Vosotros hacéis la obra de vuestro padre. Entonces le dijeron: nosotros no hemos nacido de fornicación. Un padre tenemos, Dios. Jesús les dijo: si vuestro padre fuera Dios, entonces me amarían. Pero yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois hijos de vuestro padre, el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, pues es mentiroso y padre de mentira. Pero a mí, que digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros puede acusarme de pecado? Y si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, la palabra de Dios oye. Por esto no la oís vosotros, porque no sois de Dios. Respondieron entonces los judíos y le dijeron: ¿no decimos bien nosotros que tú eres un samaritano y que tienes un demonio? Jesús le respondió: yo no tengo demonio. Antes honro a mi Padre y vosotros me deshonráis. Pero yo no busco mi gloria. Hay quien la busca y juzga. De cierto os digo que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Entonces los judíos le dijeron: ahora nos convencemos de que tienes un demonio. Abraham murió y los profetas, y tú dices: el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. ¿Acaso tú eres mayor que nuestro padre Abraham,
el cual murió. También los profetas murieron. ¿Quién te crees que eres? Respondió Jesús: si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria no es nada. Mi Padre es el que me glorifica. El que vosotros decís que es vuestro Dios, vosotros no le conocéis. Yo sí le conozco. Y si digo que no lo conozco, sería un mentiroso como vosotros, pero lo conozco y guardo su palabra. Abraham, vuestro padre, se gozó de que habría de ver mi día, y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos: aún no tienes 50 años y has visto a Abraham. Jesús le dijo: de cierto os digo, antes de que Abraham fuera, yo soy. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo, y atravesando por en medio de ellos, se fue. Oramos. Señor, gracias. Es crucial que podamos entender tu palabra. Es importantísimo que podamos ver la enseñanza y lo que tú quieres decirnos a través de este texto tan profundo, tan maravilloso, tan glorioso. Háblanos, Señor. Háblanos por tu poder, háblanos por tu gracia. Señor, muéstranos, Señor, tu gracia una vez más. Te necesitamos a ti y solo a ti. Te pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Miren, es sorprendente. Esta era la gran oportunidad. Si Jesús quería hacer algo partidario para que las multitudes le sigan, este era el momento. Todo el mundo había creído en él. ¿Qué pasó? Habían traído una mujer que había sido sorprendida en adulterio. Los hombres tomaban piedras ya para tirarle y para matarla. Y Jesús avergüenza a todos los maestros de la ley, diciendo la épica frase: el que esté libre de pecado sea el primero en arrojar la piedra. Entonces todos soltaron la piedra y se fueron. Entonces la multitud quedó impactada por tanta sabiduría, pero Jesús añade más y dijo: yo soy la luz del mundo, el que cree en mí no andará en tinieblas. Y la gente dice: wow, empezaron a correr detrás de él. Pero Jesús recibe a los creyentes con una hermosa conversación. Estos discípulos se encuentran con una frase de Jesús. Le dice: si ustedes realmente permanecen en mis palabras, van a ser verdaderamente mis discípulos. Y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Esta gente había creído en Jesús. Una multitud entera que creía en Jesús. ¿Saben? Hoy por hoy hay multitudes enteras que creen en Jesús. Pero no es una fe tratada. Creen en Jesús, pero no son discípulos de Jesús. No es lo mismo creer en Jesús que ser un discípulo de Jesús. Hoy usted se va a ir de acá entendiendo la diferencia. Entonces, fíjense, estos discípulos, cuando Jesús les dice que iban a ser libres de la esclavitud, lo primero que dicen es: ¿cómo? Nosotros nunca fuimos esclavos de nadie. De hecho, Israel estaba tomada por el Imperio Romano. Ellos eran esclavos. Pero aunque eran esclavos, no podían reconocerlo. Hay muchísima gente que dice que cree en Jesús, pero que no son de sus discípulos, que son esclavos y no lo reconocen. ¿Me está entendiendo? Entonces, pero cuando se está dando esta conversación, se genera una disputa, una pelea. Y los discípulos empiezan a confrontar con Jesús. Llegaron a un punto en que se empiezan a insultar.
y los discípulos ofenden tan profundamente a Jesús, buscaron el mejor de los insultos. ¿Saben cuál era? Decirle samaritano y endemoniado. Para un judío no había nada peor que llamarlo samaritano. Pero lo ofenden al Rey de la Gloria. Dice, ahora nosotros sabemos que tú eres un samaritano y que tienes un demonio. Pero Jesús no responde la ofensa. Y lo más maravilloso es que como que saca de contexto la conversación. Y dice, yo no busco mi propia gloria. ¿Qué? Yo no busco mi gloria. Hay quien la busca y juzga. En esta tarde, por la gracia de Dios, vamos a entender la diferencia entre un simple creyente y un discípulo del Señor. Vamos a ver cuáles son las cosas que Dios demanda para que un creyente se convierta en un discípulo. Y vamos a ver la importancia de glorificar a Dios. Fíjense esto. Muchos creyeron en Él. ¿Cuántos creyeron en Él? Nada, vamos de vuelta. Vamos a hacer cuenta que usted está acá y que a usted le está gustando lo que yo le estoy enseñando. Vamos de vuelta. ¿Cuántos creyeron en Él? Bien, mejoró un poquito. Bueno, muchos creyeron en Él. Muchos creyeron en Él. Escuche esto. No. No y no. ¿No qué? Repito. No, no y no. No es lo mismo un creyente que un discípulo. No es lo mismo. Hermano, según la palabra de Dios, nosotros no podemos tratar como ovejas a las cabras. No se puede. Usted sabe, ¿no? Que hay una diferencia entre la oveja y la cabra. No podemos tratar como ovejas a las cabras, ni tampoco podemos apacentar cerdos. Jesús conoce la diferencia. Hay una diferencia. No, no y no. No es lo mismo un creyente que un discípulo. Y Jesús dice que para ser un discípulo debemos ¿qué? Permanecer en su palabra. Hay mucha diferencia entre aquel que le dice, Señor, Señor, y no vive según su voluntad. El verdadero discípulo vive, aprende, cree, obedece y predica la palabra de Dios. Hable con una cabra y verá que no tiene nada más que fuerza bruta y bruta causa. ¿Por qué? Porque ellos dirán, nosotros somos muchos. Nosotros somos un montón. Sí, pero nosotros enseñamos la palabra, no importa, nosotros somos muchos. Pero eso no es indicativo de que se está haciendo bien el trabajo. Porque muchos son los que se pierden y amplio es el camino que lleva hacia la perdición. Así que, hermano, cuando hablas con una cabra y te dice, nosotros somos muchos, decirle, hermano, eso no es evidencia de que estés haciendo bien las cosas. Nunca las multitudes fueron algo que Dios tome como una condición. Imagínese si Dios dice, bueno, en vista de que son muchos los que vienen a reclamarnos por este pecado, vamos a hacerle caso, vamos a dejar, no vamos a tomarle en cuenta este pecado porque son muchos. ¿Entienden? Jesús no se dejó amedrentar por una multitud. Él no cambia. No cambia. Somos un montón. Y no. 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 Y no. No.
Que sean muchos no significa que sean discípulos. De hecho, en el relato de Jueces, capítulo 6 en adelante, Dios obrando a través de la vida de Gedeón, Dios le dice algo a Gedeón. En el capítulo 7, versículo 2 le dice, el Señor le dijo a Gedeón, es mucha la gente que viene contigo, no quiero que vayan a sentirse orgullosos cuando derroten a los de Madián y que se pongan en mi contra y digan que se salvaron por su propia fuerza. Las multitudes en la Biblia muchas veces son sinónimo de orgullo y de rebeldía. No y no. No es lo mismo un creyente que un discípulo. Las multitudes no dicen nada de ser discípulo. Porque estas mismas multitudes, al terminar la conversación, quisieron matar a piedrazos a Jesús. Entonces, hermano, tenga cuidado. Tenga mucho cuidado. Hoy en día hay templos que tienen multitudes de personas. Enseñan la palabra, viven la palabra, predican la palabra, obedecen la palabra. Ahora, mi pregunta es, ¿crees? ¿Tú crees? Sí, yo creo. ¿Cuántos creen en Jesús? ¿Cuántos creen en Jesús? Amén, creen en Jesús. Bueno, eso no es suficiente. Estas multitudes creían. Una vez dijo Spurgeon, ¿crees en Jesús? Y le dijeron, sí, bueno, está bien, ya tienes la fe del diablo. ¿Cómo? Sí. Santiago, capítulo 2, versículo 19. ¿Tú crees que Dios es uno? Haces bien. También los demonios creen y tiemblan. ¿Saben cuál es la diferencia entre un creyente y un discípulo? El que el creyente cree y permanece en la palabra de Dios. Cree y permanece en la palabra de Dios. Jesús le dice a la gente, ustedes son hijos de vuestro padre, el diablo. Los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio. Y fíjense lo que hizo el diablo. Él no ha permanecido en la verdad. El diablo estuvo en la verdad, pero no permaneció en la verdad. ¿Usted me está entendiendo? ¿Saben por qué no permaneció en la verdad? Porque no hay verdad en él. Estaba en la verdad, pero no había verdad en él. Estas personas creían, se amontonaban en el templo y se decían a sí mismos hijos de Dios, se decían a sí mismos hijos de Abraham. Pero en el proceso, en la discusión, intentaban acallar la voz del Hijo de Dios. ¿No es acaso lo mismo que ocurre en nuestros días? Hay multitudes que llenan templos, creen en Jesús, pero sus palabras no están en ellos. No pueden permanecer en las palabras. ¿Saben por qué? Porque no la conocen. Se amontonan para reclamar cosas para ellos mismos. Empiezan a exigir cosas. Hace poco me tocó hablar con una persona y me dijeron, pero a mí me dijeron que si yo hacía tal cosa, Dios me iba a dar mi casa. Él hizo eso y su casa todavía no llegó. Porque van al templo para reclamar cosas. Porque los maestros que deberían instruir al pueblo de Dios a obedecer la palabra, enseñan mentiras. Pero Dios no cambia. Él es inmutable. Y Él dice, si ustedes quieren ser mis discípulos, deben permanecer en mi verdad. Y su palabra es la verdad.
¿Qué pasaría? Yo me puse a pensar, ¿qué pasaría si Jesús entrara hoy a esas iglesias? ¿Qué pasaría si el apóstol Pedro entrara a esas iglesias y ve a esos hombres que hoy se llaman apóstoles? Llenos de lujos. ¿Qué pasaría si el apóstol Pablo, su cuerpo deformado a causa de la multitud de luchas y de las veces que intentaron matarlo, entra por esas puertas donde hay máquinas de humo? ¿Usted qué cree? Luces y esplendor. ¿Ustedes qué creen? ¿Saben qué harían ellos? Yo sé lo que harían. Ellos le predicarían a Cristo y a este crucificado. Y después ellos le dirían estas mismas palabras. Si ustedes que creen permanecen en sus palabras, serán verdaderamente sus discípulos. Están en un peligro muy grave. Están jugando a la cristiandad. Están jugando con un fuego que no pueden apagar. Esa es la urgencia. Esa es la urgencia. Y lo que pasa es que si no se predica la verdad, las personas se empiezan a rebelar en contra del Hijo de Dios. Porque no soportan oír su voz. Si Pedro, si Juan, si Santiago, si Pablo entraran por esos lugares, le dirían, si ustedes permanecen en su verdad, serán verdaderamente sus discípulos. Vuelvan a abrir sus Biblias, léanla, obedézcanla, vívanla, ámenla. Eso va a hacer que se vuelvan discípulos. Porque no es lo mismo un creyente que un discípulo, no. El creyente exige, el creyente demanda, el creyente, si no recibe lo que quiere, se enoja. El creyente no acepta permanecer. Ay, pero ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, pastor? Tengo que esperar. ¿Hasta cuándo? Quiere su respuesta ya. Mientras que el discípulo acepta el desafío que Dios le impone. Permanece en sus palabras. Permanece en sus palabras. Debemos permanecer en sus palabras. Hoy, mañana y siempre. Siempre. El discípulo no quiere un libro. El discípulo quiere el libro de los libros. El discípulo ama a su Señor y acepta lo que su Señor le dice. Y eso es todo lo que necesita. El discípulo dice, Señor, ¿a dónde iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Nadie más. Y sabe, conviene obedecer, conviene obedecer. Jesús le dijo, si permanecen en mis palabras y hacen lo que yo les digo. Jesús les dijo, ya no los llamaré más siervos, sino los llamaré amigos, si guardan mis mandamientos. Jesús les dijo, de cierto os digo, el que guarda mi palabra nunca verá la muerte. Permanecer en sus palabras. ¿Saben por qué? Porque sus palabras son vida y son espíritu. Permanecemos en la palabra de Dios. ¿Con cuánta regularidad nosotros leemos la palabra de Dios? Sencillamente no leemos la Biblia porque no creemos que ella sea la palabra de Dios.
Pero una característica del discípulo es que acepta la voluntad de Dios y permanece en ella. Permanece. Porque no es suficiente creer una vez, sino debemos permanecer. Mi abuela, ella me llevó a los pies de Cristo. Pero ella no tenía mucha instrucción bíblica. Entonces me decía, y no conocía mucho la Biblia. Entonces compró una cajita de promesas que tenía de porcelana. Recuerdo hasta el olor que tenía eso. Y tenía las promesas en un plastiquito, cada promesa en un plastiquito. Me decía, vení Ariel. Y yo cuando llegaba, me decía, le sacaba una, era como un sorteo, ¿no? Y yo sacaba una promesa y me decía, lo que te dijo el Señor. Y era raro. Pero un día me fui solo, sin que nadie me vea. Y metí la mano en esa cosita de porcelana. Y saqué un versículo. Y el versículo decía, séme fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de vida. Y caí con una convicción tan fuerte de saber que no podía volverme nunca más atrás. Caí postrado ante la palabra de Dios y entendí que no puedo volverme atrás. No podemos. No podemos. Porque Jesús dijo, el que se volviera atrás no agradará a mi alma. No podemos. No podemos volvernos atrás. Debemos permanecer en su palabra para ser verdaderamente sus discípulos. Muchas veces atravesamos dificultades en las cuales en nuestro diario vivir pareciera que en vez de avanzar retrocedemos. Hermano, ponte de rodillas, abre la palabra de Dios, clama conforme a su voluntad y Dios te levantará y te dará gracia para permanecer sin tropiezo. ¿Qué está diciendo Jesús acá? ¿Qué está diciendo? Es que no es suficiente. No es suficiente una emoción. No es suficiente una fe superficial. Nosotros debemos permanecer en su palabra. Porque no hay otra cosa que nos separe del pecado, sino su palabra y su voluntad y su comunión con Él. Ellos no podían soportar lo que les decía. No podían. ¿Por qué? Porque Jesús decía cosas tan fuertes. Y le decía, ustedes son hijos de su padre, el diablo. Jesús le decía, el que cree en mí no practica el pecado. El cristiano no practica el pecado. Peca, sí, pero se arrepiente y lucha con todas sus fuerzas para no volver a caer en él. Pero no lo practica.
Pero esta gente se enfureció cuando Jesús le dijo: está bien que hayas creído, pero debes permanecer en mi palabra. Cuando Jesús le impone la condición y le dice: debes permanecer en mi palabra, se empiezan a manifestar como animales en celos. Se empiezan a enfurecer. Pero Jesús, en vez de defenderse ante el agravio de ellos, le dice: yo no me glorifico a mí mismo. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Padre. Si somos hijos de Dios y somos discípulos de Jesús y permanecemos en su palabra, como consecuencia vamos a glorificar a Jesús. Vamos a buscar la gloria de Dios. Vamos a buscar todo el tiempo la gloria de Dios. En todo lo que hagamos vamos a preguntarnos: ¿esto glorifica a Dios? ¿Esto que estoy haciendo glorifica a Dios? ¿Lo que estoy diciendo glorifica a Dios? ¿Lo que estoy pensando glorifica a Dios? ¿El fruto de mis manos glorifica a Dios? El discípulo busca la gloria de Dios. Y cuando más glorificamos a Dios, ¿saben qué pasa? Dios se goza. Y el gozo de Dios es, como leíamos hace poco en Nehemías, el gozo de Dios es nuestra fuerza. Cuando el discípulo que permanece en la voluntad de Dios, cuando el discípulo glorifica a Dios, Dios se goza y nosotros somos fortalecidos. Jesús le dijo la noche que fue entregado a sus discípulos: estas cosas les he hablado para que vuestro gozo sea completo. Para que nosotros podamos permanecer en sus palabras y Dios sea glorificado. El centro de todo es Dios, no nosotros. Buscar la gloria de Dios nos va a traer plenitud a nosotros. Dios se va a gozar y vamos a ser fortalecidos. Y cualquier circunstancia que atravesemos va a ser de gozo. No importa si fueron 1 o 2 vueltas de la camioneta de Jonah. Jonah salió diciendo: gloria a Dios. No importa si como pan duro hoy. No importa. Gloria a Dios. Gloria a Dios. El hecho es que debemos destacar la importancia de lo que estamos haciendo aquí en este lugar como iglesia. Nos estamos alentando mutuamente a permanecer en su verdad. Estamos obedeciendo el mandamiento de Cristo. Cuando leemos ese pasaje diariamente y pensamos en nuestros hermanos y oramos y le decimos: Señor, ayuda a mi hermano, que tu palabra permanezca en ellos. Y cuando compartimos ese devocional diario es tan importante, porque eso demuestra de que no somos solamente creyentes, caprichosos y huecos, que lo único que quieren es buscar su propia voluntad. En cambio, cuando nos sometemos a la palabra y compartimos y nos alentamos, nos damos cuenta que estamos buscando la gloria de Dios. El cristiano que comparte, que obedece, que vive en la palabra, tiene gozo. Tiene gozo. Está fuerte espiritualmente. Está vivo espiritualmente. Y esta iglesia, atípica por cierto, pero está buscando la gloria de Dios. En todo. En todo.
Pero ahora yo quisiera que usted piense. Yo sé que usted ya muchas veces se ha determinado a decir, Señor, yo quiero permanecer en tu palabra. Siempre, si usted está aquí, sabe que es lo más importante. Pero si usted ha decidido permanecer en la palabra, mire el ejemplo de Cristo. Mire el ejemplo de Cristo. Él estaba rodeado de muchas personas. Y él le dijo, yo obedezco la voluntad de mi Padre. Si usted ha decidido obedecer a la palabra de Dios, hermano, lo primero que va a pasar es que va a estar rodeado de personas que le van a presionar para que desista, para que no crea, para que se vuelva atrás. Pero ¿sabe? Si usted permanece en la palabra de Dios, usted es invencible. Pastor, ¿qué? Bueno, lo digo bíblicamente, usted es más que vencedor. A usted no lo pueden derrotar. Usted ha decidido permanecer en la palabra. Tal vez hoy sea el día en que usted decida permanecer, ir a Jesús y decir, Señor, he creído en ti, pero no he sido tu discípulo. No he permanecido en tu voluntad. Ni siquiera la he buscado. Señor, hay más evidencia en mí de ser hijo del diablo que ser hijo tuyo. He practicado el pecado. Señor, ayúdame. Si hoy el Espíritu Santo te guía a tomar esa decisión, si el Espíritu Santo te lleva a esa decisión, tengo algo para decirte. ¿Qué temeremos? ¿Qué temeremos lo que hemos decidido permanecer en la palabra de Dios? ¿Tempestades? Pasarán, pero su palabra no pasarán. Ataques del enemigo. Podemos decir seguro, escrito está, Satanás. Peligros del mundo. Él adereza mesa delante de nuestros angustiadores. Peligro de falsos hermanos. Nosotros podemos decir, nosotros no somos de los que retroceden. Nuestro estandarte no puede esconderse, pues se izó triunfante en el monte Calvario. El Espíritu de Dios en estos tiempos, como en el comienzo de la iglesia, está levantando un tipo de hombre y de mujeres a los cuales no se los puede matar, porque ya están muertos. Y ellos dicen ahora, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y la vida que ahora la vivo en la fe en el Hijo de Dios. Esos hombres no pueden ser amedrentados, no pueden ser asustados, no pueden ser matados, ya están muertos. Y lo hace, Dios lo hace solamente por gracia, no por algún intento religioso humano. Lo hace de una manera tan gloriosa que nadie se puede jactar en su presencia. Y lo hace, ¿saben por qué? Porque lo prometió en su palabra. Hechos, capítulo 2, versículo 17 al 20. Escuche esto. Escuche esto, por favor. Escuche esto, por favor.
Hechos 2, 17 al 20. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré mi espíritu y profetizarán. Alguno dirá, ¿qué tengo? Yo no sé, ¿qué voy a decir? Vas a hablar la palabra de Dios. 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 Yo, sí. Sí. Vas a permanecer en la palabra de Dios. Vas a hablar la palabra de Dios. Vas a ser un hijo de Dios, vas a ser un siervo de Dios. Y aunque las multitudes te rodeen, y aunque aquellos se levanten para tratar de apedrearte si es necesario, no van a poder callarte. Y si aún te apedrearen, vas a mirar al cielo como Esteban y vas a ver la gloria de Dios. Aleluya. Ese tiempo es el tiempo sobre mi país, sobre mi Argentina. Voy a ver a los hijos de Dios, a los que Él por su gracia y su misericordia profetizó que levantará. Personas a las cuales no pueden matar porque ya están muertos. Personas a las cuales no pueden callar porque no hablan ellos. Es Dios hablando en ellos. Quiero decirte de parte de Dios, permanece, 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 permanece. Esa es la única evidencia de pasar de ser de un simple creyente a un discípulo. Permanece en su palabra. Permanece en su palabra. Ponte de pie, vamos a orar. Si tú eres tal vez como estos hombres que habían seguido a Jesús creyendo en Él, esperando solamente lo bueno de este mundo, y la palabra te ha confrontado, y hoy Cristo te llama a permanecer en sus palabras, a vivir en su palabra. No te vuelvas atrás, no te vuelvas. Toma la decisión firme de seguir a Cristo. Jesús dice, si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Busca cada vez más en su palabra, conocerle, amarle en oración, de rodillas, clamando, diciendo, Señor, que tus palabras cobren vida en mi corazón. Quiero ser libre, quiero conocer tu verdad, quiero ser libre de la práctica del pecado, quiero ser libre de vivir una vida que no te glorifique, quiero ser libre de buscar mi propia voluntad, libre de querer reclamar méritos que no tengo, libre de todo orgullo y de toda soberbia, libre de ofenderte como te he ofendido tanto tiempo. Señor, quiero conocer tu verdad. Revélate a mí, revélate a través de tu palabra, por tu Espíritu Santo, revélate a mí, háblame,
Háblame, Señor. Háblame, Señor. Señor, te ruego en el nombre de Cristo Jesús. No quiero ser un simple creyente. No quiero ser de aquellos que retroceden. No quiero ser de aquellos que te negaron. No quiero ser de aquellos que no te dieron gloria. Quiero ser de esas personas que aceptan tu voluntad, se someten a ti y viven para ti. Te lo ruego todo en el nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor. Amén y amén.